Vamos a revisar el concepto de las integrales por partes. ¿Cuándo voy a aplicar una integral por partes? ¿Cuándo no puedo aplicar el teorema directo? ¿O cuando no podemos aplicar el cambio de variable o el despeje del cambio de la variable? Bien, generalmente la integración por partes voy a tener dos funciones, pero cuando yo saco la derivada de u no me da el complemento o no me da la otra función, ¿sí? Como en los casos anteriores. Vamos a resolver esta integral por partes, le vamos a llamar caso 1. Le vamos a llamar caso 1 porque van a ser integrales por partes muy sencillas. Bien, tenemos dos funciones y entonces, cuando yo tengo dos funciones y no puedo resolver la integral por cambio de variables, a una de las funciones le voy a llamar u y a otra función le voy a llamar db. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque según mi teorema de integración por partes me dice que la integral de u por la diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v por la diferencial de u. Y entonces tenemos que hacer esa modificación o ese cambio. Siempre que ustedes tengan dos funciones, ¿sí?, sin utilizar un lenguaje técnico, aún va a ser la función algebraica. En este caso, mi función algebraica va a ser x. Entonces, a esa le voy a llamar u. db va a ser mi función exponencial o mi función trigonométrica a la x. Bien, ¿qué necesito? Según mi teorema, necesito a v y necesito du. Entonces vamos a encontrar du. ¿Cómo encuentro du? Pues ya sabemos que du es la derivada. Y entonces, ¿qué es lo que voy a sacar? La derivada de u. La derivada de u va a ser la derivada de x con respecto de x. La derivada de u con respecto de x, esto va a ser igual a 1. Y entonces voy a decir que du es igual a 1 por dx. La estoy desarrollando por partes. Ya sé que no es necesario colocar el 1, ¿sí? Y entonces vamos a decir que du es igual a dx. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, voy a hacer lo mismo con la otra. Tengo db igual a la exponencial elevada a la x. ¿Cómo cancelar una diferencial? Las diferenciales las voy a cancelar con las integrales. La integral por la diferencial de v va a ser igual a la integral de e a la x. Y entonces, ahora sí, esta integral con esta diferencial se me cancelan y me queda v igual la integral de la exponencial elevada a la x. Ya la habíamos visto anteriormente. La integral de e a la u, ahí está el teorema, si no recuerdan, esto va a ser igual a e a la x. ¿Sí? Si no recuerdan, el teorema es u es igual a x. Du es igual a x en dx, la derivada de u con respecto de x, y entonces la derivada de u, voy acá adelante, la derivada de u es igual, la derivada de x es 1, y entonces me queda de x, ¿sí? Y entonces ya se puede hacer, ¿sí?, la derivada de forma directa, ¿sí? Si tienen dudas con esto,
Entonces me quedaría la integral de e a la u por la diferencial de u. Aquí está u, es esta de aquí, somos el cambio de variable, y es por eso que eso es igual a la integral de u más, en este caso, una constante de integración, que por el momento no la vamos a colocar porque todavía no termino la integral. ¿Okay? Bien, entonces, esto es equivalente a esta parte de aquí. Vamos a quitarlo. Bien, ya tengo a u y ya tengo a b. ¿Sí? Lo único que voy a hacer es sustituirlo en mi teorema. Y entonces me va a quedar que la integral va a ser igual a u. ¿Cuánto vale u? X. Está X acá. Mi teorema. V. Ya encontramos a V. V va a ser e a la X. Y es entonces e, el exponencial a la X. Menos. Mi teorema me dice la integral de V. La integral de V. ¿Cuánto vale V? E a la X. Por du. ¿Cuánto vale du? Aquí vimos que du vale 1. Entonces, no hay problema. Voy a poner nada más la diferencial de X. ¿Sí? Y entonces, ya podemos resolver. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí tengo otra integral, por eso se le llama integración por partes. Con lo primero no tengo ningún problema, ¿verdad? Lo voy a pasar igual. X por e a la X menos la integral de e a la u. La integral de e a la u, ya vimos en el caso anterior, desarrollamos, o en ejemplos anteriores se ha desarrollado. La integral de e a la u va a ser e a la u, o e a la X en este caso, ¿sí? Más, ahora sí agrego la constante de integración. Muy bien, ya tenemos aquí la integral. Ya nada más vamos a factorizarla. La integral va a ser igual e a la X, está en ambos términos, lo factorizamos por esta X de aquí, menos, aquí tengo un 1 imaginario, 1 más una constante de integración. ¿Sí? Y entonces, la integral de esta función, utilizando las integrales por partes y mi teorema, sería esta nueva función factorizada. Bien, vamos a resolver otro ejercicio. Por ejemplo, vamos a utilizar ahora otra integral. Bien, vamos a ver. Igual, la vamos a desarrollar por partes, la vamos a resolver por forma sencilla para que no haya dudas. Vamos a pensar que ahora tenemos la integral de x por el coseno de x por la diferencial de x. Bien, y entonces, otra vez, tengo el producto de dos funciones. Esta es una función y esta es otra función. Esta función trigonométrica puede ser cualquiera de su área. Puede ser un seno, puede ser una tangente o cualquier otra función trigonométrica. Tengo otra función algebraica. Ya habíamos visto que cuando tengo ese tipo de funciones me conviene que u sea igual a x para que du sea igual a 1. ¿Sí? Se simplifica. Más adelante vamos a ver que cuando esta función algebraica esté elevada al cuadrado, está al cubo, también me conviene que sea u, porque se va simplificando, se va reduciendo cuando saco la derivada. Entonces, db va a ser igual al coseno de x. ¿Sí? Aquí es donde se confunde. ¿Cómo paso de esto al seno?
porque necesito cancelar, necesito eliminar esta diferencial, porque mi teorema me pide v. Para cancelar esta diferencial, integro. La integral de la diferencial de v es igual a la integral del coseno de x, ¿sí? Y entonces, cuando hacemos eso, este con este se me van, y me queda que v va a ser igual. Ya también se realizó la integral del coseno de x. La integral del coseno de x, de acuerdo al teorema, es el seno de x, ¿sí? En ese caso no colocamos más la constante porque me falta aplicar la integral por partes. Bien, ya tengo a u y ya tengo a v. Vamos a aplicar ahora el teorema. La integral va a ser igual a u. ¿Cuánto vale u? Aquí está u, ¿sí? U es igual a x, ¿sí? Según mi teorema, acá está. U por v. ¿Cuánto vale v? El seno de x. De acuerdo a mi teorema, menos la integral de v. Sigo el teorema. El seno de x por la diferencial de u. Aquí está la diferencial de u. Este de x, ¿sí? Está dividiendo, lo vamos multiplicando por la diferencial de x. Bien, y entonces continuamos simplificando. X por el seno de x pasa exactamente igual. Ok, tenemos otra vez la integral de una función trigonométrica. La integral del seno de x, revisen el teorema, va a ser menos el coseno de x. Ahora sí, voy a agregar mi constante de integración. Simplificando, me va a quedar x por el seno de x, menos por menos, más coseno de x más mi constante de integración. Y de esta forma puedo resolver integrales muy sencillas por